Hola chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a este último tema que tiene que ver con nuestras ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Y hoy vamos a cerrar con el tema de las gráficas de ecuaciones cuadráticas. Muy bien, antes de continuar vamos a hacer un breve recordatorio acerca de algunos conceptos que debemos tener en mente. Recordemos que el plano cartesiano, que es la unión de dos rectas numéricas que se intersectan en el origen, en el punto cero, sirve para ubicar o describir la posición de puntos, los cuales se plasman o los podemos ubicar de acuerdo a sus coordenadas. Con la sucesión de puntos, entonces, podemos elaborar la gráfica de imágenes de figuras o de gráficas lineales, cuadráticas, elípticas, etc. El plano cartesiano es muy útil como una herramienta porque es el lugar ideal en donde podemos visualizar la gráfica de funciones lineales o en este caso, que es lo que vamos a estudiar, de ecuaciones cuadráticas. Ok, ¿qué cosas debes recordar? Quizás lo tengas muy fresco tú. El plano cartesiano tiene un eje en sentido horizontal que le llamamos el eje de las X o eje de las abscisas. La recta numérica en posición vertical es a la que le llamamos eje de las ordenadas o eje de las Ys. Y al intersectarse las dos rectas numéricas, nuestro plano queda dividido en 4 regiones que a cada una recibe el nombre de cuadrantes. Recuerda que cada cuadrante se nombra o se enumera empezando en el extremo superior en derecho y vamos contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el cuadrante 1, en él están las abscisas positivas y las ordenadas positivas. En el cuadrante 2, las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. En el cuadrante 3, ambos números son negativos, tanto las abscisas como las ordenadas son negativas. Y en el cuadrante 4, las abscisas son positivas y las ordenadas son negativas. Muy bien, tenemos que recordar que ya hemos visto o ya hemos estudiado algunas familias de funciones. Cuando estábamos en segundo, aprendimos que la gráfica de una ecuación lineal se da cuando tenemos una ecuación simple o de primer grado, porque lo que se traza a la hora de ubicar los puntos en el plano es una línea recta que tiene cierta inclinación. Acuérdate que se puede inclinar a la derecha o se puede inclinar a la izquierda dependiendo del signo. Y según la posición, recuerda que teníamos 6 familias diferentes de funciones lineales. Y rápidamente, recordemos que la primera le llamábamos de la familia de la forma y igual a mx, en donde m recuerda que era la pendiente, que si era positiva, entonces la recta se inclinaba hacia la derecha y obviamente pasaba por el origen porque no tenía ninguna distancia al cero. La otra familia era lo contrario, y igual a menos mx, estas se inclinaban a la izquierda y también pasaban por el origen, o sea, por el punto 0,0. Cuando aparecía la letra B era la distancia que se separaba la recta del origen. Entonces teníamos a la familia mx más b, la m, la pendiente es positiva y la b es positiva, entonces la recta pasaba por arriba del origen. Cuando la pendiente es positiva pero la b es negativa, significa que la recta pasa por debajo del origen, pero se sigue inclinando a la derecha. Y las últimas dos opciones que tenemos es cuando la pendiente es negativa, o sea que se inclina a la izquierda, pero la recta puede pasar o por arriba del origen o por debajo del origen. Esto lo comento porque es muy similar lo que sucede con las gráficas de las ecuaciones cuadráticas. Dependiendo de sus signos y dependiendo de su orientación, las gráficas de las ecuaciones cuadráticas también tienen ciertos movimientos. Ahora, vamos a concentrarnos en las funciones o ecuaciones cuadráticas. Una función cuadrática es la representación gráfica de una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más bx más c. Esta forma
son las ecuaciones cuadráticas completas. En el tema anterior, que es el que estuviste practicando, tú ya sabes cómo se resuelven ecuaciones cuadráticas. Estuviste practicando que las puedes resolver tanto por la fórmula general o las puedes resolver por medio de la factorización. Este tipo de gráficas, las gráficas que representan a una ecuación cuadrática, reciben el nombre de parábolas. Y las gráficas de este tipo, que ahorita te voy a enseñar cómo son, reciben este nombre porque las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones. Acuérdate que x1 es una solución y x2 es otra solución. Y recuerda que tienen dos porque el exponente de las ecuaciones de segundo grado es 2. ¿Esto qué significa? Que la gráfica debe cortar al eje X o al eje de las abscisas en dos puntos. Esto es dependiendo del tipo de la ecuación y esto lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. ¿Qué características tienen una función cuadrática o una parábola? Una parábola es una trayectoria curva formada obviamente por una sucesión de puntos coordenados y ordenados de tal modo que son simétricos a un eje, que en este caso es el eje y que también son paralelos en relación a su eje. Quiere decir, cuando hablamos de simetría, quiere decir que cuando tú ubiques los puntos para trazar la parábola, los puntos van a tener la misma distancia hacia la derecha y hacia la izquierda en referencia al eje Y. Ahora, dependiendo del signo que tenga el término cuadrático, o más bien el coeficiente que acompaña al término cuadrático, las parábolas pueden ser cóncavas hacia arriba, que cuando explico esto, si estuviéramos en clase, les digo, son parábolas felices porque están sonriendo siempre hacia arriba, pero si el signo es negativo, entonces estas parábolas son cóncavas hacia abajo, o sea, hazte cuenta que están tristes, ¿no? Su sonrisa siempre es hacia abajo. Entonces, ¿quién es el que determina la concavidad de la parábola? El signo del coeficiente del término cuadrático. Ahora, la gráfica de una función, ¿qué es lo que refleja? La solución de la ecuación cuadrática. Por este motivo, se tienen diferentes opciones de gráficas dependiendo de la solución de la ecuación. Acuérdate que una ecuación cuadrática puede tener muchas combinaciones de soluciones y dependiendo de esas soluciones son las maneras en las que tú puedes hacer la gráfica, o sea, puedes trazar la parábola, que son las que te voy a enseñar ahorita. Ok, vamos a empezar con las más chiquititas, que son este tipo de ecuaciones incompletas. Esta función, esta familia de funciones es y igual a por x al cuadrado. No tiene más nada. No tiene término lineal ni tiene término independiente. Al ser ecuaciones muy incompletas, si yo te diera un ejemplo como este que está acá, 3x al cuadrado, y tú pudieras resolver la ecuación, entonces recuerda que el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y te queda 0 entre 3. Quiere decir que esta ecuación está tan incompleta que x cuadrado es igual a 0. La solución es que ambos valores valen 0. Eso significa que cuando vayas a hacer la gráfica con ayuda de tu tabla de valores, la parábola va a estar justo en el punto 0, 0. O sea, la barriga o la parte más baja de la ecuación de la parábola va a estar, como está en el dibujo, en el punto 0, 0. Esta gráfica es cóncava hacia arriba porque el 3, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrada, es positiva. Pero si este número, vamos a suponer que fuera negativo, que la fuera menos 3x cuadrada, tú resuelves la ecuación y sigue siendo 0, x1 y x2 te da 0. La diferencia es que va a ser cóncava hacia abajo, ¿ya? Pero el punto o el lugar en donde la parábola cambia de sentido siempre va a ser el punto 0, 0. Este tipo de ecuaciones son poco comunes que se den porque no importa el número que tú le pongas. Yo aquí puse 3, pero si tú ese 3
lo cambias con cualquier otro número, este tipo de ecuaciones, su solución siempre va a ser 0, 0. Seguimos con estas que ya ahora aquí ya hay más combinaciones. Otro tipo de familia, otro tipo de soluciones es que la función sea ax cuadrada más c. Y si te fijas, aquí aparece una letra más, que si yo lo comparara con las ecuaciones lineales, vendría siendo la letra b, ¿sí? La letra a, que es el coeficiente, es lo que te indica si la parábola es hacia arriba o hacia abajo. En este caso, las parábolas son cóncavas hacia arriba porque la literal a, que viene siendo el coeficiente de la x cuadrada, es positivo. Ahora, si la letra c es positiva, como el ejemplo que tenemos acá, x cuadrada más 1, significa que la parábola, ¿sí?, va a estar un lugar arriba del origen, se va a mover. Este tipo de parábolas ya no están en el punto 0, 0, sino que se mueven por arriba del origen. Y por lógica, si te digo que es x cuadrada, por ejemplo, menos 2, ese menos 2, ¿qué significa? Que la parábola va a bajar 2 lugares por debajo del origen. Pero como la literal o el coeficiente de la literal al cuadrado sigue siendo positiva, pues ambas parábolas son cóncavas hacia arriba. Muy bien. Y la otra parte o el otro ejemplo o el otro tipo de funciones sería cuando la combinación es que la parábola sea cóncava hacia abajo, ¿ya? Entonces, este tipo de funciones también son incompletas porque si tú te fijas, en ambas falta el término independiente, que es el que va en medio. Pero los coeficientes de la literal al cuadrado son negativos. Entonces, las opciones son que la letra C sea positiva, significa, como en el primer ejemplo del caso 2, que es cóncava hacia abajo, pero sube 2 lugares, o sea, pasa por arriba del origen. Y la otra opción es que siempre sea cóncava hacia abajo, pero la letra C sea negativa. Eso significa que la parábola se baja un lugar y pasa por debajo del origen. Muy bien. Y por último están las funciones que serían las completas, como las ecuaciones cuadráticas que tú ya sabes resolver. Y aquí está muy interesante porque aquí ya toma sentido la gráfica con la solución de la ecuación. Y te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que vamos a trabajar con la ecuación x cuadrada menos 2x menos 3. Si yo te dijera que resolvamos esta ecuación por medio de la factorización, que yo siempre he dicho que es más fácil la factorización que todo el procedimiento de la fórmula general, entonces mi factorización me quedaría x menos 3 por x más 1 igual a 0. Estoy resolviendo la ecuación. Ahora, si igualo cada paréntesis a 0, me queda x menos 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Si yo despejo, solo estoy siguiendo los pasos y los procedimientos que tú ya has hecho. x1 vale 3 y x2 vale 1. Y concéntrate en esta parte de la solución. Tenemos dos valores para x. Un valor es 3 y un valor es menos 1. Si yo pudiera hacer una tabla de valores para que mi gráfica sea más exacta y ponerle valores a x y calcular los valores de y, entonces me quedaría una parábola como esta, ¿sí? Esta sería la gráfica de esta ecuación. Pero lo interesante de tener la gráfica y de tener la solución de la ecuación es que si tú te fijas, una x vale 3, que es este punto que tenemos aquí en la gráfica, en el plano cartesiano. Y el valor de la x2 es menos 1, que si tú te fijas, es el otro punto que está sobre el eje x. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de x1, que es 3, y este valor de x2, que es menos 1, son los puntos en donde la parábola corta al eje X. Es la solución gráfica de la ecuación. O sea, físicamente tú puedes darte cuenta en dónde
la parábola corta al eje X, que coincide, y no es que sea magia ni sea hechicería esto, es simplemente porque tu ecuación está bien resuelta y lo lógico de tu ecuación resuelta es que tu gráfica coincida con la solución. Entonces, la solución de una ecuación cuadrática son los puntos coordenados donde la parábola corta al eje X, ¿ya? Cuando la parábola pasa justo en el punto 0, 0, significa que la ecuación es muy incompleta y es el primer caso que vimos, ¿ok? Ahora, esta es una manera de comprobar que tanto tu ecuación está bien resuelta como que tu gráfica está bien resuelta. Entonces, este es uno de los temas que a mí me encanta porque puedes ver físicamente que lo que estás haciendo algebraicamente es correcto gráficamente. Ok, en conclusión entonces, las gráficas de una ecuación cuadrática siempre se conocen como parábolas. Aquí la contraparte es que las gráficas de una ecuación lineal forman líneas rectas. Dependiendo del signo del término cuadrático, las parábolas son cóncavas hacia arriba si el coeficiente es positivo o cóncavas hacia abajo si el coeficiente es negativo. Son simétricas y además son paralelas al eje de las ordenadas o al eje Y. Y la solución de una ecuación cuadrática son los puntos coordenados en donde la parábola corta al eje X. Creo que con esto, de manera así, pues no tan rápida, pero sí me encantaría que hayas podido entender la explicación. Normalmente me llevo más tiempo, pero bueno, por cuestiones especiales que estamos viviendo, pues espero que hayas entendido el tema y de todos modos cualquier cosa vamos a seguir practicando y nos seguimos viendo en las siguientes actividades, ¿ok? Chao.